Recuerdo perfectamente cuando me comunicaron un amigo de la infancia, que un amigo mutuo que había ido con nosotros a la primaria y a la secundaria había fallecido. Tenía yo como 30 años o más de no ver a esta persona, pero me dolió en mi corazón que me avisaran que nuestro amigo de la infancia había muerto. Y me dolió no necesariamente porque hubiéramos mantenido una relación a través de los años. De hecho, no volví a saber de él nunca, desde un momento muy particular. Pero me dolió porque la última vez que David y yo nos vimos, y estoy seguro que a algunos les he contado esta historia, la última vez que David y yo nos vimos, estábamos en una reunión de los exalumnos de una clase que nos hicimos muy buenos amigos. Y recuerdo muy bien esa noche porque llegamos todos entre los 10 y 15 y los 18 años más o menos, y tuvimos una fiesta con la que había sido nuestra maestra cuando éramos niños, y la mayoría ya estaba, la maestra pues... Ustedes saben cómo son algunas cosas en nuestros países, no hay tanto control. La maestra nos sirvió, ahí puso una mesa con bebidas alcohólicas y toda la cosa, ¿verdad? Y la gran mayoría de mis compañeros estaban ahí pues tomando y todo, y yo no. Yo estaba sentado solamente platicando y toda la cosa, y recuerdo que esta persona, este amigo mío, David, me dijo, ¿tú no tomas, Tony? Y le dije yo, no. Me dijo, ¿por qué no tomas? Y le dije, yo soy cristiano, los cristianos no tomamos. Así de simple. Y me dijo, muy bien, me dijo. Y estuvimos ahí toda la tarde. Cuando llegó la noche, yo tenía varias horas queriendo impresionar a una chica que estaba ahí, que había sido compañera, pero que ahora había crecido ya, y ya estaba yo queriendo interesarme en ella. Y para impresionarla, yo agarré una de las copas que estaban ahí y me eché unos traguitos. Estaba horrible porque yo nunca había probado alcohol. Y me eché unos tragos para impresionar a la chica. Y se acabó la fiesta, salimos, David y yo y otros compañeros nos fuimos en el mismo carro, en una parte de atrás de una camioneta pickup, íbamos sentados varios de nosotros, y yo me di cuenta que David no dejaba de verme y no me quitaba la mirada de encima, y en una de esas que nuestras miradas se toparon, David me vio fijamente y me dijo, tú me dijiste que los cristianos no toman, me dijo, y yo te vi tomando esta noche. Y me dijo, yo pensaba que la religión a la que tú asistes lo puede ayudar puede ayudar a una persona que tiene problemas de alcohol. Y yo no supe qué decir, me sentí avergonzado, me sentí un poquito apenado por la situación, pero al final de cuentas uno es adolescente y uno dice, al rato se le pasa. Esa fue la última vez que vi a David. 30 años después, mi amigo mutuo, que era también compañero, me avisó que David había muerto. Y cuando le pregunté las condiciones cómo había muerto, me dijo, David murió en la calle, era un alcohólico. Él comenzó a tomar muy temprano, dijo, muy joven. Es más, de hecho, creo que en la última reunión cuando nos vimos ahí, él estaba empezando a batallar con el alcohol. Me dijo, y él siguió tomando y tomando y tomando, y eso lo llevó a la calle, y finalmente eso lo mató. Lo mató también. Y yo no soy responsable por las decisiones de David, ¿verdad que no? Él tomó sus propias decisiones. Yo no soy responsable por eso. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado con este joven si esa noche yo no hubiera tomado? Gracias, hermana. Ahí está, ya no hay más predicación, ya la hermana lo dijo todo, ¿ok? Si yo, cuando él me preguntó ¿por qué no tomas?, le hubiera dicho porque soy cristiano y porque Cristo murió por mis pecados y porque yo creo que si le hubiera compartido el evangelio, tal vez ese muchacho esa noche hubiera dicho, o tal vez en otro momento de su vida, ¿verdad? Y hubiera volteado a ver al Señor y hubiera dicho, el Tony me dijo que Dios puede salvarlo a uno. Y no crean que me siento culpable de que yo me tomo esa muerte para mí, pero sí lo pienso muchas veces y digo, ¿qué hubiera pasado en la vida de este joven si esa noche yo hubiera actuado diferente? ¿Hubiera cambiado la historia de este muchacho?
¿Qué influencia tiene en otras personas la manera como nosotros vivimos delante de Dios? ¿Qué influencia tiene en otras personas la manera como nosotros, que decimos que somos cristianos, vivimos ante otras personas? ¿Les parece si exploramos esa pregunta hoy? Romanos capítulo 13. Pablo va a comenzar un siguiente argumento, de hecho un argumento que comenzó en el capítulo 12, hablando acerca de la verdadera adoración, y va a seguir en la parte final del 12, en el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15. Van a continuar con esta idea donde Pablo va a tratar un poco más prácticamente cuál es el poder del evangelio actuando en nuestras vidas, cómo se ve el poder del evangelio actuando en la vida de las personas. La semana pasada Francisco nos compartió acerca de una vida de adoración y vamos a continuar con ese pensamiento, hablando de lo que significa cuando nosotros decimos que el poder del evangelio ha transformado nuestras vidas. ¿Cómo empieza a mirarse eso en nosotros? Y si acaso necesitamos nosotros hacer un esfuerzo o cooperar, no sé cómo es la manera correcta de ponerlo, para que ese poder del evangelio sea evidente y tenga una influencia en la vida de otras personas también. Hoy vamos entonces a ver el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Ya casi terminamos el libro de la carta a los Romanos. Vamos a estar en el capítulo 13. Y vamos a preguntarnos dos cosas, aparte de lo primero que ya hicimos. O más bien vamos a tratar de descubrir dos cosas. La primera, ¿por qué la vida de Cristo, o por qué decimos que la vida de Cristo es superior a cualquier otro estilo de vida que usted y yo podamos tener? O más bien no debiera decir por qué, debiera preguntarles y preguntarme a mí mismo si es cierto que la vida de Cristo es superior a cualquier versión de la vida que yo pueda tener. Entonces tratemos de descubrirlo. Y segundo, vamos a tratar de descubrir cómo nuestras vidas son transformadas por el evangelio para convertirse en una señal y en un anticipo del reino de Dios. Miren, hace un ratito estábamos tomando el pan y la copa. El pan y la copa, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, son una señal y son un anticipo de algo que va a ocurrir en algún momento. No está aquí todavía, pero está aquí ya, ¿verdad? O sea, ya vino en parte, pero un día va a venir en su plenitud. Cuando comemos el pan y tomamos la copa, estamos proclamando que Cristo ha muerto, venciendo el pecado, que Cristo ha resucitado, venciendo a Satanás y sus huestes, y que Cristo volverá y va a restaurar todas las cosas. Es un anticipo, es una señal. Y la vida cristiana en general son también un anticipo y una señal de un reino que ya ha llegado en nosotros y en el mundo, pero que va a venir también. Así es que busquen Romanos capítulo 13. Es un pasaje muy peculiar porque este pasaje, cuando la gente lo lee, muchas veces los cristianos, particularmente los cristianos de cierta ideología política, lo utilizan para hablar de ciertas cosas muy políticas. De hecho, el argumento comenzó desde el 12, así es que les invito a buscar la última parte del 12, comenzando en el versículo 14. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y luego aquí viene esta parte del 17 en adelante: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y luego el argumento continúa, ¿verdad? Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza a ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y viene Pablo hablando de este argumento que pareciera como que nos está diciendo que todos nosotros tenemos que obedecer las leyes del gobierno, y en parte el cristiano sí tiene una responsabilidad civil, pero nos está diciendo algo que es todavía más importante.
Comenzando con la última parte del capítulo 12, del versículo 17 en adelante. Pablo comienza a hablar de esta idea de lo que es la verdadera adoración. El viernes por la noche tuvimos nuestra primera noche de adoración en inglés. Estuvimos aquí un grupo de nosotros, todos hablamos español, no había nadie que hablara puro inglés, pero estuvimos cante y cante en inglés, en English todos nosotros, ¿verdad, hermana? Y hasta predication iba a ver en inglés y no me hubieran parado los hermanos y me dicen, no, ya párele, pues nadie habla inglés aquí, puro español, nomás Mike. No, ya vamos a cambiar el español. Pero una de las cosas que dijimos cuando estábamos aquí juntos es que necesitábamos expandir, necesitábamos extender la definición de lo que significa adorar a Dios. Y decíamos, por ejemplo, ¿cantar es adorar a Dios? Claro, pero no solo cantar es adorar a Dios, ¿verdad? ¿Orar es adorar a Dios? Claro. ¿Dar nuestras ofrendas es adorar a Dios? Por supuesto. ¿Venir a la iglesia es adorar a Dios? Claro, pero eso no es lo único que significa adorar a Dios. La Biblia parece tener una idea mucho más amplia de lo que esto quiere decir, porque dice, preséntense a ustedes mismos como si fueran un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces la verdadera adoración es rendir todo lo que tenemos y todo lo que somos en honor a Cristo. No le busquemos más definiciones. La verdadera adoración es rendir todo lo que tenemos y todo lo que somos en honor a Cristo. Los capítulos 14 al 21, Pablo va a dejar muy en claro que la adoración precisa que nos entreguemos a Dios en favor de las personas que nos rodean. No paguéis a nadie mal por mal. No se vengan de nadie porque Dios es vuestro vengador. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No paguen a nadie mal por mal. Bendigan a los que los persiguen. Esta idea de que la verdadera adoración es rendir lo que tenemos y lo que somos en honor a Cristo, incluyendo esta idea de entregarnos a Dios en favor de las personas que nos rodean, particularmente en favor de aquellos que no conocen a Dios. Y te preguntas inmediatamente, ¿por qué debo ser yo responsable de las personas que no conocen a Dios? ¿Por qué debo yo ser responsable de las personas que no conocen a Dios? Y si de verdad tengo que contestar a esa pregunta, preferiría hoy renunciar a mi posición de pastor a la iglesia. Si alguien dice, oye, yo no soy responsable por la gente que no conoce a Cristo. No hay necesidad de responder una pregunta como esa, ¿verdad que no? Luego pasemos a los versículos 1 al 7 del capítulo 13 que ya leímos. Como dije antes, muchas personas interpretan este pasaje como una especie de doctrina cristiana civil. ¿Cuál es el rol del gobierno y por qué Pablo trata este asunto del gobierno aquí? Les digo por qué. Porque créanlo o no, muchos cristianos consideran que el gobierno es quien tiene la última palabra en sus vidas. El gobierno es quien dicta el futuro en sus vidas. Si el gobierno es malo, los cristianos nos ponemos angustiados y tristes y atemorizados porque este gobierno es muy malo y va a ¿cómo se dice? A obstaculizar el evangelio y ya no vamos a saber qué hacer y no hay oración en las escuelas y nos quieren quitar los 10 mandamientos y esto y lo otro y nos ponemos ansiosos. Porque decimos, es que el gobierno es malo, el gobierno nos quiere destruir a la iglesia. Y si el gobierno es bueno, decimos, es un buen gobierno. Sí, ahora los cristianos vamos a prosperar y vamos a vencer porque el gobierno es un gobierno bueno. Entonces Pablo le escribe a la iglesia porque él quiere que sepan algo importante acerca del gobierno. Ahorita lo vamos a ver, pero antes de que lleguemos ahí, déjenme recordarles una lección muy grande que mis hermanos en Cuba me enseñaron cuando los estuve visitando. Yo recuerdo, les conté en una ocasión que estaba yo ahí muy triste por la situación en la que se encontraban mis hermanos con tantas necesidades y tanta persecución. Y una viejecita como de casi 90 años se levantó y se quitó su mascarilla que traía y la tiró al piso y me dijo, hermano, yo aprecio que usted sienta por nosotros, pero le voy a decir una cosa y quiero que lleve este mensaje a la iglesia de los Estados Unidos. No tenemos ninguna esperanza que este gobierno va a cambiar, ni que las cosas van a ser mejores para nuestro país, pero tenemos una esperanza firme en el Señor Jesucristo. Y me dejó así y me dijo, llévale el mensaje a los hermanos ahí en Sacramento, dijo. Y fíjense, Pablo acepta que el gobierno ha sido establecido por Dios para guardar cierta civilidad en la sociedad. No es la herramienta perfecta, pero es una herramienta que funciona porque
porque evita que haya anarquía. Ya nos hemos dado cuenta qué sucede cuando los gobiernos fallan y hay anarquía y la gente vive como le da la gana o vive para sobrevivir. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que aunque el gobierno no es un gobierno perfecto, cumple un rol dentro de la sociedad que es evitar que ocurra este tipo de anarquía. Sin embargo, Pablo también está diciendo que nuestra confianza plena no debe estar en el gobierno ni porque es bueno, ni nuestra ansiedad debe estar en el gobierno porque es malo, pero nuestra confianza debe estar en las manos del Señor. Alguien tuvo que, gracias hermana por apoyarme, alguien tuvo que haber dicho amén ahí. Nuestra fidelidad debe ser a Dios a pesar de los gobiernos. Nuestra responsabilidad es obviamente obedecer las leyes en lo más que podamos, bueno, no en lo más que podamos, obedecer las leyes, period, ¿verdad? Y si rompemos las leyes, pues tenemos una consecuencia que pagar. Pero lo que el apóstol está tratando de decir aquí es que el camino de Cristo no es un camino en contra de la rebeldía al gobierno. Les voy a decir qué está pasando aquí, antes de que se me caiga el micrófono. Lo que está pasando es que particularmente los judíos y algunos cristianos también en Roma, porque hay una persecución muy grande, están tratando de rebelarse en contra del gobierno. Y algunos de ellos quieren rebelarse de una manera muy abierta. ¿Cuál sería la manera abierta de rebelarse en contra del gobierno? La guerra civil, ¿verdad? Hace un par de años aquí en los Estados Unidos, un evento, una situación impresionante, algo que nunca se esperaba haber visto en el líder de las democracias mundiales. Un grupo de personas radicales atacaron el centro de gobierno de los Estados Unidos para tratar de derrocar al gobierno. La mayoría eran pseudo cristianos. Qué vergüenza decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque la gente decía, no, es que el gobierno que viene nos va a ir mal con esto. Y no, y lo que Pablo está tratando de hacer en este pasaje es decirles, ustedes no tienen necesidad de rebelarse en contra de las autoridades, aunque sean malas autoridades. Tampoco tienen que pasivamente tratar de portarse mal contra el gobierno porque les habla, por ejemplo, de los que no quieren pagar sus impuestos y les dice, tampoco esa es la manera de hacer la voluntad de Dios. Lo que el apóstol les está diciendo aquí es que aunque el gobierno terrenal es bueno o el gobierno terrenal es malo, nuestra confianza está plenamente en Dios. La tentación de los cristianos aquí en este pasaje, y también creo que para nosotros, es sublevarse a veces contra el imperio, porque el imperio es malo, y Pablo nos deja muy en claro que la adoración precisa, que nos entreguemos a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean. Que mostremos ante todo y ante otros una plena confianza de que nuestras vidas están gobernadas por alguien muy superior a un emperador humano y que no importa cuánto poder tenga el emperador para lastimarnos y no importa cuánto poder tenga para exaltarnos, el verdadero poder y el verdadero imperio le pertenecen únicamente a Dios y a su Cristo. Sí, uno de los peores testimonios que la iglesia ha dado recientemente aquí en los Estados Unidos ocurrió hace poco aquí en nuestra sociedad. Hubo muchos cristianos que estuvieron muy cerca del poder. Y el poder es una cosa terrible. No recuerdo bien quién lo dijo, pero lo dijo muy acertadamente. Dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y a veces los cristianos le tenemos miedo a los gobernantes y a veces amamos a nuestros gobernantes y queremos estar en cercanía con el poder. Y estos años pasados yo creo que la iglesia ha dado un mal testimonio, ¿no creen? Nos hemos acercado demasiado al poder. Hemos probado que sabe bien y que podemos hacer ciertas cosas que creemos que son las justas y nos ha lastimado. Ha lastimado nuestro testimonio con otras personas. Le hemos dado nuestro voto los cristianos a personas que no pueden ni siquiera ser parte de una junta de la escuela, mucho menos gobernar un país entero. Y hemos creado 1000 excusas y hemos hecho piruetas hermenéuticas para decir,
es que tal persona merece nuestro voto. No dejen que me ponga político. Estoy hablando del asunto que Pablo quiere tratar aquí. Es precisamente el que los cristianos tienen una responsabilidad de obedecer al gobierno, pero no tienen por qué temerle al gobierno, ni tampoco tienen por qué querer acercarse demasiado al gobierno para ser exaltados, porque nuestro verdadero gobierno es el gobierno ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Pero el mundo nos observa. El mundo observa a la iglesia. Y es cierto, la crítica en contra de los cristianos a veces es injusta. ¿A cuántos de ustedes los han criticado injustamente por ser cristianos? Y los estereotipos que tiene la gente de los que somos cristianos. Es que tú eres honesto porque todos los cristianos son así. Es que seguro tú odias a aquellos porque los cristianos todos odian a este tipo de gente. Es que seguro tú eres acá porque... Y enfrentamos este tipo de dificultades, pero muchas veces la gente, como mi amigo David, están viendo atentamente si de verdad vivimos en congruencia con lo que decimos creer. Y muchas veces cuando llega el momento también se nos cuestiona acerca de la lealtad que decimos nosotros tenerle al Señor Jesucristo. A veces por maldad, pero muchas veces también por necesidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes ante las demás personas? A ver, voy a arreglar esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad contra los de afuera? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente con la sociedad? ¿O no tenemos responsabilidad? ¿Qué piensan? Sí, a ver, vamos a hacer una encuesta. A ver si esta encuesta sí me la contestan. Levanten la mano los que creen que no tenemos responsabilidad con la gente que no conoce a Cristo. No tenemos. Votación, 0. Levanten la mano los que sí creen que tenemos una responsabilidad con las personas que no conocen a Cristo. 40%. Bien. Está bien, casi llegamos al 50%. ¿Y cuál es esa responsabilidad que tenemos? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo se ve desde afuera la vida del cristiano? ¿Y qué preguntas responde y qué preguntas deja sin responder? Plinio el joven, que era un funcionario del gobierno en el 111, 112 por ahí, lo mandaron a investigar a los cristianos. El emperador Trajano lo mandó a investigar a los cristianos porque la persecución continuaba y Trajano quería meter a la cárcel o ejecutar a todos los cristianos. Y Plinio fue uno de los que enviaron en ese tiempo a investigar los cristianos. Y él escribe de regreso al emperador y le dice: mira, los he interrogado. Interrogados de sus diaconisas, las torturé para que me dijeran la verdad de lo que ellos hacían. Dice, lo primero que les dije es que confesaran si Jesús era el rey. Y todos confesaron. Y luego les dije, a todos los que confiesen los voy a llevar a la pena capital, van a ser ejecutados. Y todos confesaron. Y luego me llevé a estas dos, dice, porque lo que yo había observado, dice Plinio, les estoy parafraseando la carta, ¿no? Plinio dice, lo que yo había observado, dice, es que estos cristianos se levantan muy temprano por la mañana, se reúnen en un lugar, usualmente a oscuras, y le cantan himnos a un tal Jesús que dicen ellos que es Dios. Y le cantan alabanzas y luego dice, después de cantarle alabanzas, hacen un pacto, no para hacer cosas malas, dice Plinio, pero un pacto donde ellos se comprometen uno con el otro a ser honestos, a no defraudar, a ser fieles en sus hogares, a ser generosos, a bendecir a los que los maldicen. Dice, se juntan para eso y yo los observé, dice Plinio, y yo pensé que mentían. Entonces rapté a dos de ellas, a unas que les dicen sus diaconisas, dice él, y las torturé para que me dijeran la verdad. Y lo único que pude encontrar es que estos tontos, dijo Plinio, se reúnen precisamente para eso. No pude encontrar ninguna otra cosa más que una vida de entrega total al Señor. Y si alguien me mirara a mí desde afuera, si alguien que estuviera interesado en saber quién es Dios, qué es el Evangelio, ¿qué creemos los cristianos? Lo mandaran así, a escondidas a casa de luz y le dijeran, investígate, ¿qué hacen esos loquitos que están ahí metidos todos los domingos? ¿Qué diría esa persona cuando lleva el reporte?
Algo muy similar a lo que dijo Plinio, ¿verdad? Se reúnen, cantan un par de cantos, el que toca la guitarra a veces se pone medio loco y grita y todo, pero en general, ¿no? Normal, cantan a un Dios y alaban y escuchan una sermón ahí, toda la cosa. Pero luego, ¿qué tal si lo mandan a investigar a cada uno de nosotros en nuestros hogares? ¿Cuál reporte daría? ¿Qué tendría que decir este reportero acerca de quién es Dios y quiénes son los cristianos que siguen a Dios cuando estuviera en contacto con nosotros? Si la cosa es esta, hermanas, hermanos, no digo esto para traer culpabilidad a nadie. Yo me he dado cuenta, hace poco me di cuenta, hace como unos 5 o 6 años, porque he sido torpe la mayoría de mis años como pastor, he sido muy torpe y he creído que si les digo más cosas y los culpo y los regaño que van a cambiar. Y ya me di cuenta que no, eso no pasa y nunca va a pasar. Nunca voy a poder coaccionar a ninguno de ustedes a que cambie su vida diciéndoles lo mal que se portan. No. Sería como enseñarles a ustedes un billete falso y un billete bueno, ¿verdad? Si les enseño un billete falso y un billete bueno, no los tengo que convencer a ustedes para que elijan el billete verdadero, ¿verdad que no? O sea, ninguno de ustedes va a decir, a mí dame el falso porque es de 100 y el bueno es de 20. Ninguno de ustedes va a elegir el falso, ¿verdad que no? Es que yo me he dado cuenta que en mi torpeza muchas veces he querido regañar mucho a la gente para que sean transformados, pero no. Quiero presentarles la belleza del Señor a quien nosotros servimos. Y mis hermanas, mis hermanos, si la belleza de Cristo no es suficiente para nosotros, nada es suficiente para nosotros. Si Cristo no puede llenar las expectativas de tu vida y necesitas echar mano de placeres, de escapes, no estoy hablando de cometer errores porque todos cometemos errores. Mírame, todos cometemos errores. Yo soy el primero de ellos. Estoy hablando de que si el Señor Jesucristo no es suficiente para mi vida, nada es suficiente para mi vida. Nada es suficiente para mi vida. San Agustín decía, nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que no descansan en ti. Hasta que no descansan en ti. El cristianismo, hermanos, siempre ha sido un movimiento subversivo. Los cristianos desde el principio se conocen como un movimiento subversivo. Siempre ha parecido que este movimiento está en contra del mundo en general. Primero empezaban diciendo que Jesús y no el César es el rey de toda la creación. Y decían los cristianos, es Jesús el verdadero rey y César no lo es. La iglesia fue un movimiento que proclamaba la llegada de un nuevo orden político, de un nuevo orden social, de un nuevo orden espiritual, y decían, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y también era un movimiento que nunca conquistó por la fuerza, o por lo menos no debía conquistar por la fuerza, o la violencia, o la sagacidad política, sino a través del amor. Los cristianos, especialmente los primeros cristianos, no peleaban con armas, ni buscaban la venganza, ni querían derrocar a los gobiernos, sino buscaban vivir el mensaje de la paz y de la santidad que el Señor Jesucristo había proclamado. Ese era el elemento subversivo del cristianismo. Por eso Pablo les dice, ustedes no paguen a nadie mal por mal, ese no es el camino de Cristo. Ustedes no se subleven en contra del gobierno, ese no es el camino de Cristo. Ustedes bendigan a los que les hacen mal, ese es el camino de Cristo. Amen a sus enemigos, ese es el camino de Cristo. Es un mensaje subversivo, ¿verdad? ¿Cuál es ese elemento subversivo en nuestros días del Evangelio? ¿Contra qué estamos luchando hoy los cristianos? Ciertamente contra la injusticia y la maldad, por supuesto que sí. Hace rato oramos por el problema entre Israel y Palestina. Y claro que luchamos contra la injusticia. Claro que decimos que el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones es algo satánico. Pero también lo es la violencia y la injusticia y la opresión, ¿verdad que sí? Luchamos contra eso, obviamente que sí. Pero ¿contra qué otras cosas luchamos? ¿Qué trae el consumismo?
los excesos de la vida diaria. ¿Cómo nos perciben otros que no conocen a Dios? ¿Cómo perciben nuestra vida de adoración? Y porque la gran mayoría de las personas cuando nos encontramos con estos textos decimos, ¿por qué Pablo dice esto? Porque por default, o sea, en la manera como tú y yo vamos a actuar es lo opuesto de lo que la Biblia dice. Yo no quiero bendecir a mis enemigos. Yo no quiero ayudar a los que me maltratan. Yo quiero vengarme de los que me han hecho mal. Ahora no, porque he sido cambiado por el Señor, pero esa es mi condición humana, es así, ¿no es cierto? Darle a su merecido a los que se han portado mal. Vivir un poquito más de placer, porque al final de cuentas la vida es corta. O sea, una cosa es decir, somos personas imperfectas que han sido cambiadas por la gracia de Cristo. Y otra cosa es decir, ¿para qué hacemos una diferencia si al final de cuentas nunca vamos a poder ser más que lo que ya somos ahora? Y con lo que quiero dejarles esta mañana es con este pensamiento. Con la idea de que la vida que Dios nos ofrece y la vida que proyectamos a la humanidad que no conoce al Señor es más hermosa y más plena que cualquier vida que nosotros podamos conseguir en esta tierra. Y no estoy abogando por una vida de mediocridad, no estoy diciendo que la gente debe ser pobre o que la gente no debe trabajar. No estoy diciendo eso. Ya somos suficientemente maduros como para haber pasado esa etapa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que perseguir una vida para que satisfaga nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros deseos, que no honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, realmente no es vida. Es un billete falso que te pusiste en tu cartera y que lo has querido cambiar y lo vas a querer seguir cambiando toda tu vida y nunca lo vas a poder cambiar. Porque la vida verdadera, la vida que agrada a Dios y la vida que otros pueden mirar como un reflejo de lo que Dios ha hecho es mucho más hermosa y más sublime y más perfecta que cualquier vida que tú puedas tener. Y es al poner nuestra fe en Jesucristo, en el Evangelio, que realmente nosotros nos damos cuenta que esta vida de proyectar a Dios, este deseo de proyectar a Cristo en el mundo, es algo que solamente el Señor hace a través del poder del Evangelio. Es algo que solamente podemos lograr imperfectamente cuando entregamos al Señor nuestra vida completa. Sí, porque lo curioso es esto, que este Jesús que todos despreciaban, ¿saben ustedes por qué los romanos despreciaban a Jesús? Porque los dioses de los romanos todos son poderosos, y los de los griegos también. Todos son poderosos, caprichosos y tienen abundancia de un montón de cosas, ¿no? El Dios de los cristianos era un Dios patético, decían ellos. ¿Cómo el Dios de ustedes murió en la cruz? ¿Cómo ustedes sirven a un Dios que nosotros matamos con uno de nuestros instrumentos de muerte? ¿Cómo pueden ustedes creer en un Dios tan débil como ese Jesucristo que ustedes sirven? Y los cristianos habíamos recibido por el Evangelio algo completamente distinto. Este Jesús que había muerto en debilidad es el Rey de toda la creación. Pablo lo llama la locura de la predicación. Entonces terminemos con este pensamiento. ¿Cómo vivimos de una manera que demuestra el poder transformador del Evangelio? ¿Cómo vivimos de una forma, no como una obligación religiosa, porque Dios me libre, de veras, Dios me libre de que ustedes, de que yo les quiera a ustedes imponer una carga religiosa? Anoche estaba platicando con uno de nuestros hermanos, platicando con uno de nuestros hermanos y él decía, oye hermano, es que a la gente le gusta que la pongan así, así en fila. Que les diga el pastor, tú te vas a sentar allí, tú vas a traer corbata, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y aquí el que no obedezca lo vamos a poner en disciplina. Dice, a la gente le encanta eso. Le digo, sí, yo sé. Dice, pero me he dado cuenta que eso crea pura religiosidad en la vida de la gente. Porque en el momento que nadie los está mirando, dice, digo, es cierto. No estoy diciendo que estos tipos de momentos cuando hay que llamar la atención en alguna cosa no son correctos, no. Estoy diciendo que esa vida de religiosidad no es el poder del Evangelio.
El poder del Evangelio es mirar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, observar la belleza de Cristo y decir, yo prefiero la belleza de Cristo a todas las bendiciones que este mundo me pueda dar. A todas. Y si las tengo que despreciar todas ellas por honor a Cristo, las despreciaré todas, porque el verdadero tesoro es haber sido hallado por el Salvador de toda la humanidad.